Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo incluir un link o enlace a toda una columna utilizando Elementor. Les aseguro que una vez que aprendan este truco no lo van a dejar de usar porque les va a optimizar muchísimo la usabilidad de su página web y además no consume recursos, es muy bueno. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco muchísimo a todos los que me invitan a un café por medio de mi página web y les recuerdo que hay un nuevo método ahora, así que los invito a que lo utilicen. Y también agradezco muchísimo a todos los que se han convertido en miembros de mi canal, que también cada vez son más. Dicho todo esto, iniciemos. Lo primero que tienen que hacer es ingresar en mi página web www.cispasocial.com. Voy a dejar los enlaces tanto en los comentarios como en la descripción. Una vez que estén dentro de mi página van a ingresar a WordPress. Por las dudas les comento que estoy a punto de cambiar, pero básicamente van a tener el enlace, pero mi página la voy a cambiar, si voy a hacer una nueva. Aquí van a tener la forma de buscarla directamente en el listado, podrían ir buscando el tutorial, están todos ordenados, pero para que de paso vayan viendo, muchos me lo preguntan, también tienen un buscador aquí, así que este tutorial por ejemplo es el 119, todos mis tutoriales están enumerados, con lo cual si ponen 119 y ponen buscar van a entrar directamente a lo que es el post asociado a este video. Hacemos clic ahí mismo. ¿Y por qué queremos entrar? Porque tenemos obviamente el enlace a este video, una descripción, los pasos que vamos a seguir, pero importantísimo los códigos que vamos a utilizar para hacer la primera versión de esto que queremos realizar. ¿Esto qué sería? Vamos a hacer este enlace, pero sin utilizar un plugin. Y después vamos a ver también otra opción utilizando un plugin. Les voy a dejar también aquí lo que serían enlaces a los videos relacionados, así que van a estar cómodos, les aconsejo que ingresen. Una vez que tenemos y ya estamos dentro de mi página y lo dejamos listo, me voy a ir a un entorno de prueba y vamos a ver primero qué es lo que queremos lograr. Si yo acá ejecuto y muestro la página web de este sitio de prueba, se van a encontrar con que si yo bajo, van a tener estos que son 3 columnas, en donde fíjense que yo de hecho les saqué los links. Pero cuando los tenía solo sobre las palabras. ¿Sí? Y yo lo que quiero es que toda la columna, toda la imagen, sea directamente un link. ¿Cómo logramos hacer esto? Voy a pulsar aquí en editar con Elementor para ingresar al editor y vamos a ver, como les decía recién, la primera forma de realizar este proceso. Una vez que ingresamos al editor, si bajamos, como les decía, fíjense que acá tenemos 3 columnas y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En primera instancia, voy a seleccionar la primera columna, vamos a ir avanzado y aquí nos vamos a encontrar con este campo, se llama ID de CSS. Esto es el nombre o el identificador del objeto que tenemos seleccionado. Acá vamos a ponerlo, por ejemplo, call-servicio 1. Entonces con eso le dimos ese nombre a la primera columna. Ustedes si lo quieren hacer con las 3 columnas deberían hacerlo en cada una de las mismas. Y una vez que hicimos esto, lo que tenemos que hacer a continuación es insertar un código CSS. Para esto vamos a ir a los widgets y vamos a buscar acá HTML, perdón, es un código HTML primero. Acá tenemos el objeto. Esto no importa la sección de la pantalla donde lo pongan. Entonces yo lo voy a dejar ahí abajo. No importa en dónde esté, va a funcionar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Volver a mi página web. Ahora sí. Marcamos el primero, solo el primero de los códigos que tenemos acá. Hacemos botón derecho copiar. Volvemos a Elementor y hacemos botón derecho pegar. ¿Qué tenemos que modificar aquí? El nombre del elemento primero, que es esto que están acá arriba. Entonces ponemos call y le habíamos puesto servicio 1. Así que ponemos servicio 1. Entonces esta porción que estoy marcando es la que tienen que modificar. Y por otro lado, obviamente tienen que modificar el link al cual ustedes quieren direccionar esa columna. Acá yo estoy poniendo, por ejemplo, al invítame a un café de mi página web. Pueden poner el que ustedes quieran. Una vez que hicimos esto, voy dando en actualizar. Y aquí lo que se van a encontrar entonces es que ya esa primera columna tiene eso disponible. Vamos a probarlo. Voy a volver hacia acá, voy a entrar en mi sitio. Y una vez que abro la página, si yo bajo, fíjense una particularidad. Si yo paso el puntero, siempre se mantiene el mismo puntero. No me cambia como en otras alternativas donde, por ejemplo, me pone una mano en lugares donde yo tengo que hacer el link. Pero si yo hago clic, lo que está sucediendo es que van a estar direccionados a mi página web en Invítame un café. Así que, bueno, el que quiere y pueda, aprovecho leyendo el código QR. Pueden acceder a PayPal, lo pueden hacer desde aquí, que hay una nueva forma y de paso me gustaría probarla, que alguien lo pruebe. También lo pueden hacer por Mercado Pago, pero lo importante, y cierro esto, es que funcionó.
No tengo la mano, pero sí me funciona y en cualquier sección que yo haga de esta columna y haga clic, me va a tomar ese link. Ahora, ¿cómo yo podría lograr que eso, digamos, tenga la mano, es decir, tenga el nuevo puntero? Para hacer esto, si volvemos a la parte de columna, lo que se van a encontrar es que aquí abajo tienen CSS personalizado. Pero ¿qué pasa? Eso lo tendrían que usar o lo podrían usar solo si tienen Elementor Pro. Aprovecho y les dejo aquí en las tarjetas, en la descripción obviamente y en los comentarios, el enlace a cómo descargar Elementor Pro. Voy a dejar el enlace al post donde van a tener el video y la última versión. Entonces, si tienen Elementor Pro instalado, acá van a pegar CSS. ¿Cuál? Este que está aquí abajo, que es el segundo código que les dejé. Si ustedes hacen botón derecho copiar, vuelven a Elementor y tienen Elementor Pro, directamente lo pegan acá y van a tener la manito, al igual que lo tienen en el botón, para que esa columna quede como un enlace. Con eso entonces, lo que terminamos de hacer es la primera alternativa con la cual logramos tener que una columna sea directamente un link en sí misma. Yo lo que voy a hacer ahora es, dentro de avanzado, lo primero que voy a hacer es borrar ese nombre y lo voy a dejar sin el nombre que habíamos indicado. Por otro lado, voy a agarrar el código HTML y lo voy a borrar y ahí voy a pulsar en actualizar. ¿Por qué hicimos esto? Porque vamos a probar ahora el segundo método. Voy a cerrar esta ventana y voy a volver a lo que es el administrador de WordPress. Una vez que estamos aquí, vamos a ir a plugins, añadir uno nuevo. Lo que vamos a hacer es buscar Make Column Clickable. Este plugin, que es este que va a aparecer aquí, el primero, yo lo voy a pulsar en instalar mientras tanto, lo que va a hacer es habilitarnos para que dentro del propio Elementor ya tengamos un campo donde podamos poner la URL. Es decir, maravilloso, podemos pulsar en activar y va a funcionar. Con lo cual lo van a tener listo. Una vez que esté activo, no tiene parametría, es decir, directamente ya está funcionando una vez que lo hacen. Lo que voy a hacer es volver a Elementor. Si ustedes no lo tenían abierto, ábranlo directamente. Yo voy a pulsar en refrescar, nada más que para que me tome este cambio. Pero les voy contando que si bien el primero no utiliza un plugin, con lo cual es una ventaja de la performance, este segundo, la verdad que a mi entender no es pesado. Y lo que tiene de bueno es que es mucho más simple porque lo van a tener directamente como un paso de la configuración de la columna y además les muestra la mano en forma automática. Vamos a probarlo. Yo, como estoy ahora, no tengo la posibilidad de poner un link aquí adentro. O no tiene el link. Pero si cliqueo en la columna, fíjense lo que sucede. Aquí tengo el enlace directamente, con lo cual podría... Yo no recuerdo... No, dejemos este nombre en memoria. Pero bueno, vamos a poner https://cispasocial.com. Ahí los voy a dejar directamente a lo que es mi página web. Si quisiéramos repetir para que vean exactamente el mismo link y que vean que funciona igual, voy a entrar nuevamente y voy a tomar acá. Ahí está. Lo hice como para poder tomar el mismo enlace. Lo voy a pegar aquí. Ok. Ahí ya tengo entonces el enlace al Invítame un café como lo teníamos recién. Fíjense que tengo la parte de configuración donde puedo hacer que se abra una ventana nueva, que es lo que quisiera en este caso, si quisieran poner un nofollow. Ahí pulsamos en actualizar y eso sería todo. Por eso, para mí sinceramente, este segundo método es el recomendable porque es muy simple, el plugin no tiene parametría, yo creo que no sobrecarga al sistema y tienen una forma muy intuitiva de hacerlo. Así que bueno, vamos a probarlo. Voy a venir acá, vamos a ver que realmente funciona, voy a abrir mi página web. Una vez que ya está ejecutada, me voy a venir a la primera columna y fíjense lo que sucede. Ahora sí, en estas columnas el puntero es una flecha y acá me pone la mano directamente. Hacemos clic y me va a llevar a mi página web donde tenemos el Invítame un café. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor les pido, suscríbanse al canal y suscríbanse a la campanita. Suscríbanse al canal y suscríbanse a la campanita. Para ustedes en solo unos segundos, es gratis y a nosotros los creadores nos ayuda muchísimo, impulsa nuestro canal. También obviamente al que pueda, dejo ahí en pantalla, puede leer con el QR y pagar desde PayPal en su celular o hacer un clic dentro de mi página web y invitarme un café. Y les agradezco muchísimo a todos los suscriptores que ya se convirtieron en miembros de mi canal. Muchas gracias a los países que siempre me dejan de dónde son, me encanta que hagan eso. Les mando un abrazo enorme, chao.